El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El mal que me aleja de Dios, que es definido como mi naturaleza o las secuelas de mi naturaleza adánica que me llevó a la muerte espiritual. Por eso dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abril de ojo, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. Diga, sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. O sea que tú recibes a Cristo y tu naturaleza humana no es transformada. Va siendo renovada. Una cosa es renovar, que cada año le toca a uno renovar el SOAT, le toca a cada uno pagar los impuestos del carro. Eso se llama renovar. Transformar es cuando ya no tengo que hacer nada, ni pagar SOA, ni nada, no. Y es cuando el carro se chatarriza, ya no se usa. Está diciendo el apóstol en el versículo número 53. Porque me es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Aquí está la clave para que tú entiendas la guerra que hay en tu interior. La guerra que se libra en tu interior es con lo corruptible y lo mortal. Lo corruptible y lo mortal. ¿Por qué? Vámonos al versículo 54 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, o sea, la parte negativa se transforme en positiva, lo corruptible es lo negativo, lo positivo es lo incorruptible, y esto mortal, lo negativo, fuere vestido de inmortalidad, que es lo positivo, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. Me puse a estudiar y me puse a mirar. Y yo decía, Señor, ¿por qué mucha gente idealiza a su pastor? Idolatra a su pastor. Su pastor no comete errores. Su pastor es lo más alto. Y cuando comete un error, se te cae toda la estantería del evangelio y se rompe el cristal. Porque tú tienes que tener el conocimiento de que todos poseemos y de que todos tenemos una naturaleza que adquirimos a través de Adán en el huerto del Edén. No solamente fue que Adán tomara y desobedeciera a Dios. No solamente fue que Adán muriera espiritualmente y como consecuencia tuviera una muerte física. No, sino que en su cuerpo adquirió la corrupción y la mortalidad. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Luego el Señor Dios dijo: miren, el hombre se ha convertido en uno de nosotros, pues sabe reconocer el bien y el mal. O sea que esto tiene que ver con la moral.
sabe reconocer el bien y el mal. Ahora tiene a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Así que el hombre, al tener la facultad de decidir, siempre sus decisiones fueron de tendencia al mal. La moral se corrompió, porque su naturaleza caída lo hace actuar así. Génesis 6:5. Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente a lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol dice que una persona que recibió a Cristo sigue poseyendo una naturaleza humana? En otras palabras, nada bueno habita en un cristiano, porque aún conserva su humanidad, porque aún sigue siendo un mortal, que sigue existiendo en un cuerpo mortal cuya habitación es para el Espíritu Santo, pero él debe dominar su vida creciendo cada día para ser la imagen de Dios. No estoy haciendo apología al pecado, porque si tú pecas, Dios no admite el pecado. Y si tú pecas y Dios no admite el pecado y te alejas de Dios y te mueres alejado de Dios. Esa es la gran verdad. Pero si tú, que cometes pecado, acudes a la cruz de Cristo y te acercas nuevamente a Dios y mueres cerca de Dios, pues cerca de Dios vivirás eternamente. Por eso el apóstol dice en Romanos 7:18, porque sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está presente en mí, mas no el hacer lo bueno. Entonces, el apóstol ve una condición humana que si no se frena, te puede alejar de Dios. Porque si tú le das rienda suelta a tu carne, que está en tu interior, terminas por alejarte de Dios. Romanos 7:17. Pero en realidad, no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. ¿Cómo así? Si en el capítulo 6 dice que fue destruido, ¿cómo va a morar? Las secuelas. Déjeme decirte, las secuelas. Dicen que las personas que se curan y que pasan por esta pandemia, por este COVID, le quedan secuelas, le quedan cosas en su cuerpo. Pues el apóstol Pablo está diciendo, sí, porque tú eres corruptible y mortal. Por eso, donde se quema o donde hay fuego, quedan las cenizas. Romanos 7:20. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 21. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Versículo 22. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Haz de cuenta que una persona que tiene esa lucha y se expone a la palabra de Dios, pues Dios le deja ver cuán pecador es.
Por eso, vuelvo y te repito, el apóstol se está colocando como ejemplo de una persona que ha recibido la gracia de Dios, está viviendo en ella, pero también su carne le quiere apartar de esa comunión que tiene con Dios. Romanos 7:25. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley de pecado. Por eso quiero afirmarte hoy. Por eso quiero decirte, la clave está en entender qué es lo que me ata o me liga al pecado. Leamos Romanos 7:18. Romanos 7:18. Porque sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está presente en mí, mas no el hacer lo bueno. Tú vas al médico y el médico te empieza a analizar. Y tú le empiezas a contar al médico cuáles son tus síntomas. El médico debe empezar a evaluar y a mirar los síntomas que tú tienes, o tienes que empezar a mirar qué enfermedad es la que tienes. Se empiezan a hacer unos exámenes. Los exámenes arrojan que tienes una enfermedad. Así es Dios contigo. A través de Cristo Jesús, te muestra que alejado de Dios, nada podemos hacer. Que en nuestra condición humana de pecado, condición adánica, naturaleza de pecado, no podemos acercarnos a Dios. Por eso, si tú eres piadoso, bueno y haces miles de cosas, no vas a ser salvo, porque tu condición humana no te deja acercarte a Dios. Todo lo que hagas es nada más que acciones, mas Dios no se agrada con las acciones. Dios se agrada cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador. Luego que recibes al Señor como tu Salvador, Él te perdona. Toma esa naturaleza, la destruye y permites que tú te acerques a Dios. Y en la presencia de Dios y a través de la palabra te empiezas a mirar como en el espejo. Es los resultados del médico. Entonces el médico comienza a demostrar sus conocimientos y te empieza a formular y te empieza a medicar. Y cuando tú tomas el medicamento, tienes que permitir que el medicamento comience a obrar en tu cuerpo. Por lo general dura más o menos, según los expertos, 24 horas. Un medicamento que te tomas por medio de una pasta toma un tiempo en reaccionar, y ese reaccionar ser conducido por las vías de las venas, por la sangre, etcétera, etcétera. Por eso dicen que es mejor a veces la inyección, porque es más rápido el proceso. Pero tú tienes que terminar esos medicamentos. Si te los formulan por una semana o te lo formulan por 2, así es el creyente. Tiene que perseverar en la cruz del Señor cada día, cada momento. Por eso cuando tú vayas a la iglesia, acuérdate que tu pastor es tan humano como tú, pero si tú lo idealizas, puedes permitir que cometa el pastor errores en ti y tú después culpas al evangelio porque resulta que el evangelio tiene la culpa. Estás equivocado. Mira lo que dice Romanos, capítulo 7,
Versículo 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es la ley? La ley, según mi amigo Google, hoy lo consulté y lo tengo que nombrar, es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia. Por lo tanto, la ley de Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la esencia de Dios. En otras palabras, es su naturaleza. Dios es espíritu. Dice la Biblia en Juan 4:24. Juan 4:24. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Leámoslo contra Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En otras palabras, no hay en un espíritu corrupción ni mortalidad. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Es por ello que en Dios no hay corruptibilidad o humanidad como en nosotros. Para que nosotros podamos morar donde Dios mora, debemos ser transformados en nuestro cuerpo, el cual dice el apóstol, haciendo una comparación entre lo espiritual y lo carnal, por decirlo así. Primera de Corintios 15:50. Pues esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. Hasta el día que Dios no te transforme, tu tendencia será al chisme, a la crítica, a hacer lo malo, así seas cristiano. Leamos el versículo 52. 52 de Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Muere la corrupción y seremos incorruptos. Y muere lo mortal y seremos inmortales. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Pero analicemos la palabra corrupción. Es la que hace parte de tu cuerpo. Por eso esa tendencia que hay en ti de hacer lo malo. ¿Por qué? Según la palabra corruptible, que es palabra griega, y según el diccionario Strong, dice que partos significa perecedero o corruptible. La palabra corruptible es algo perecedero y corruptible. Pero lo opuesto o lo positivo de la palabra es la incorrupción, que también es palabra griega usada por el apóstol,
que según el diccionario Strong significa existencia interminable o incorruptibilidad. Por otro lado, es algo auténtico, por lo que se es inalterable, inmortal e incorruptible. Así que déjeme decirte que esta vida que tú tienes no es como muchos creen que te vas a encarnar. No. Esta vida que tú tienes, si mueres hoy o mueres mañana y recibiste a Cristo en tu corazón, te levantarás en un cuerpo incorruptible. En otras palabras, un cuerpo que nunca perecerá. Un cuerpo que será eterno. La palabra mortalidad, según el diccionario Binet del Nuevo Testamento, es una palabra griega que significa tetnos. Esa palabra dice persona sometida a la muerte, por lo cual, como castigo por haber pecado a Adán y desobedecer a Dios, nos expuso a morir. Esta palabra la usa el apóstol en Romanos 6:12. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6:12, Josué. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué dice la Biblia? Está hablando del pecado mortal, de las secuelas que quedaron en ti, de la basura que quedó de habernos alejado de Dios, teniendo una naturaleza caída o una naturaleza adánica, la cual es destruida por Cristo. Porque así como pecamos a través del primer Adán y nos expuso a morir, y no solo a morir y dejar de existir en ese cuerpo, sino que con ello nos trajo la muerte espiritual o alejamiento de Dios. Es por ello que pecamos y hacemos lo malo en nuestros cuerpos mortales, expuestos a la muerte. Y la palabra inmortal es una palabra griega y se define como alguien que no muere, que es inmortal y es eterno. Para el diccionario Strong significa sin muerte. Para el diccionario Binet significa cuerpo glorificado. Dice lo que estamos estudiando, Primera de Corintios del capítulo 15, versículos 53 y 54, que el apóstol dice: cuerpo glorificado, seremos transformados en un cuerpo glorificado. En otras palabras, escúcheme bien, tu cuerpo, al dejar de ser mortal y pasar a inmortal, va a tener la misma naturaleza de Dios, pues tú y yo nos volveremos eternos, porque ya no volveremos a morir. Eso lo dice el apóstol en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Josué, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 16. Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante
que nadie puede acercarse a Él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de Él y para siempre. Así que la naturaleza de Dios es inmortal. Y el apóstol lo tenía muy claro. Por ello, él decía que para él morir era ganancia. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Por ello el diablo está engañando a la juventud con esos juegos donde tú ganas la inmortalidad tan fácil que desvía a la persona de la verdad. Porque solo tú puedes recibir la inmortalidad y gozar de la naturaleza de Dios, no ser Dios, sino gozar de su naturaleza, gozar si recibes a Jesucristo en tu corazón. Por ello el apóstol termina el capítulo 15 de Primera de Corintios diciendo, mire lo que dice el apóstol, Primera de Corintios 15:54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca mueren, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Versículo 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Versículo 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Versículo 57. Pero gracias a Dios, vuelvo y te repito, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, pues ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Si tú tienes en tu vida una vida de cólera y todo te da rabia, pues ya sabes el problema. ¿Y qué debes hacer? Dice la Biblia que tu cólera o tu enojo no se ponga tan fuerte que termines cometiendo un error. Si tu pecado es la crítica, ya sabes, está en ti. ¿Qué dice la palabra? Deja de hacerlo. Es importante decir que al escudriñar la palabra de Dios es lo que te da la vida eterna. Yo quiero animarte a que te des cuenta que pueden haber luchas y pruebas en tu interior, pero esas luchas y esas pruebas tienen que terminar ¿dónde? En la cruz de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que ya no te justifiques más, que ya no busques culpables, que ya no condenes a otros. Es increíble cómo el creyente elogia tanto a Satanás, que todo lo malo que le pasa es culpa de Satanás. Perdió el empleo, culpa de Satanás. Perdió su hogar, culpa de Satanás. Y entonces, ¿dónde está su propia culpa? O sea que usted no tiene culpa. No, es nuestra naturaleza. Por eso cada día debemos morir
a esa basura. Debemos morir a nuestro hombre. Y no terminé. Todavía nos falta yo su harto. ¿Por qué? Porque quería hablarles acerca de la carne, pero no alcanzamos. Terminemos con este versículo de Romanos 7:14. Romanos 7:14. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene poder sobre mí. Yo soy un esclavo. O sea que el apóstol te está diciendo, ve a la cruz. Ve a la cruz. Con esta prédica no quiero hacer una apología, ni quiero limarte el hombro y decirte, sí, tú pecaste porque tu naturaleza es así. No. Quiero decirte que si pecaste, ve a la cruz. Por eso la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Pero imagínate una persona que peca y peca. Pues dice Hebreos que ya no hay cosa más que hacer por aquella persona, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque ya tú no te vuelves un amigo de Dios, sino un enemigo de Dios. Sentir no es malo. Y no terminé, porque yo me puse a estudiar y decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres decirnos? Y tuve que ir a la Escritura y ir a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Y si Dios me permite, el día martes, deseo terminar con esto de la carne, que es la que te absorbe. Y estaba estudiando, porque agradezco a Dios por mi profesor, pastor, amigo, que me enseñó a escudriñar la palabra, a mirarla, evaluarla. Tuve sustento en Santiago, Gálatas y Efesios. Así que ser cristiano no es ser algo esplendoroso y que no peca, no. Podemos cometer errores, pero que esos errores no se vuelvan en una costumbre para tú y acallar tu conciencia y decir, no, es que soy humano. No. Por eso el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Déjame orar por ti, el tiempo ha terminado. Déjame pedirle al Espíritu Santo que esta palabra que te di te confronte y te saque adelante. Si tú has pecado, ve a la cruz. No te vayas a dormir sin pedir perdón a Dios. Y mañana que te levantes, di, Señor, te amo a ti tanto que no cometeré ese pecado, porque tú por tu palabra me enseñaste qué es lo malo que hay en mí, y esa basura tengo que sacarla. No la puedo recibir, no la puedo retener, porque cuando la basura se estanca en una caneca, comienza a oler a, no te digo, o comienza a heder. Que ese hedor del pecado no sea el aroma para atraer las moscas, que son los demonios, para atraer los bichos y las plagas que vienen a destruir tu vida. No lo permitas. Padre Celestial, yo solo te pido que esta palabra cambie vidas. No acomode a cristianos en su pecado, sino que el cristiano entienda que tiene una lucha en su interior y que esa lucha se debe ganar a través de tu Santo Espíritu, pero reconociendo yo mi error y no culpando a los demás y tratando de acallar mi conciencia con otro. No, Señor. Que yo pueda decirte, Señor, he pecado, perdóname. Que yo pueda decir, Señor, tus misericordias son nuevas cada día. Tú estás interesado en perdonarme.
Tú estás interesado en sacarme del error. Tú estás interesado en que yo me salve. Por eso, haz que tu Espíritu Santo hable a cada persona. Te lo pido con todo mi corazón. Salva las vidas. Salva las almas. Y no permita que ninguno se muera en pecado, sino que pueda hoy reconocer a Jesucristo como su Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Comparte este mensaje. Comparte esta enseñanza. Y permítele a Dios que Él sea obrando en ti y que tu vida sea transformada por el poder de Jesucristo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.